Primero, Marco, nuestra primera pregunta es simplemente, ¿cómo definirías qué es la lucha libre? La lucha libre hay que entenderla como un espectáculo y que aúna aspectos tanto de teatro como de deporte. O sea, es básicamente eso. Y luego ya, según las capacidades de quien lo ejecutan, pues será más teatral o será más deporte. Pero vamos, atañe riesgos, atañe equivocarse, pues igual que a lo mejor se te puede escapar una línea del guión, pero en cine o en televisión puedes repetir, pero aquí no. Eh, y en cuanto a deporte, pues igual, o sea, atañe un riesgo de, pues de hacerte alguna lesión y todo eso. Pero vamos, es un ejercicio físico muy exigente y según bajo qué contexto lo hagas, pues será más o menos exigente. Pero yo diría que sobre todo es un deporte, porque ya en el momento que ya eh, es ejercicio físico o necesitas una exigencia física, es deporte, sobre todo. Y en concreto, ¿qué es para ti la lucha libre? Ostras, para mí la lucha libre es a ver, siempre ha sido un hobby y aunque me haya metido en el meollo de la cuestión a través de la WWE, ha seguido siendo un hobby porque tenemos que ser realistas en España y esto no da para vivir de ello ni para comerte la cabeza. No creo que se pueda ser profesional eh, en general, ¿vale? O sea, no se puede yo creo que el wrestling en España no se puede profesionalizar. O sea, pueden salir luchadores muy buenos, como puede ser el caso de Kid, que tiene un talento inmenso, tiene un don, entonces él sí puede ser profesional. Pero lo que en el wrestling en España lo que hay que intentar hacer es tener una actitud profesional, sobre todo. Y para mí, como casi todas las cosas que hago, me lo he tomado así, y aunque ha sido un hobby, por todo lo que atañe y por todas las personas que giran a su alrededor, pues me lo he intentado tomar de la manera más profesional posible, pero sin ser un entendido y seguramente habiendo gente con mucho más conocimientos, pero que a lo mejor a la hora de llevarlos a la práctica, sobre todo a la hora de gestionar, eh, pues oye, yo lo he disfrutado así, la lucha libre para mí ha sido un pasatiempo, un hobby, lo he disfrutado en la tele y una vez que he estado dentro, pues sí, era una responsabilidad, pero también me he intentado pasar bien. Había momentos en que no me lo he pasado tan bien, pero por tener esta responsabilidad he tenido que tirar para adelante. Ha habido veces que no he podido más y me ha saturado y he tenido que dejarlo. Y bueno, es que para mí la lucha libre son muchas cosas. O sea, no solo es un hobby y lo veo en la tele. No, al final ha pasado por mí de tantas maneras que son muchas cosas. ¿Cómo nació tu afición por la lucha libre? A ver, para todos, o para la mayoría de los que son de mi generación, al final es porque lo ves en Telecinco. O sea, en los 90 lo ves, te enganchan personajes como Terremoto Quake, El Enterrador, eh, Hulk Hogan, El Último Guerrero, Macho Man, André el Gigante. Cuando yo llegué ya estaba yo creo que en los últimos coletazos, no era tan protagonista que yo recuerde. Jake the Snake Roberts, los sacamantecas, pues al final pues son personajes tan variopintos que realmente es como si fuera un cómic. O sea, realmente eran entre el color, lo variopintos que eran, lo bien que se identificaba el bueno del malo. Entonces, pues eso te llama la atención. Yo nunca he sido de leer cómics, pero lo estaba viendo en la tele, ¿no? Digamos. O sea, en plan el tema de superhéroe, que es muy manido en llevarlo a lo que es la lucha libre. Y así nació. O sea, y ya como continuó hasta estos tiempos, pues yo me desenganché un poco por cuando dejaron de, de poner en la televisión y a raíz de un compañero del colegio de mi hermano pequeño, pues empecé a jugar a un SmackDown en la Play, en la Play 1, en la primera PlayStation, y ahí ya me empecé a verlo más con más regularidad, ya cuando empezó WCW también en Telecinco, y aunque eso paró ahí,
también antes, que se me olvidaba, la lucha libre mexicana, en casa de mis tíos, tenían Galavisión. Y entonces, creo que íbamos algunos domingos que íbamos, yo iba directamente al despacho de mi tío a ponerme la televisión para ver el Chavo del 8 y luego el CMLL. Y así empezó. Tampoco pensaba que iba a llegar tan lejos, pero así empezó. Yo creo como mucha gente, o sea, con el Pressing Catch de Telecinco. Y más allá de eso, ¿qué te empujó a hacerte luchador? A ver, no tenía una meta de hacerme luchador, porque luego a raíz de, bueno, pues de mi interés, de empezar a empaparme más, de jugar videojuegos, de crearme los modo carreras y todo eso, empecé a colaborar también en un blog o web de lucha libre, de wrestling, y entonces pues empezaron a pasar, digamos, noticias. El responsable webmaster pues tenía amigos o conocidos que se movían en los círculos del wrestling, de los pequeños coletazos que empezaban a ver en España, creo que a principios de los 2000 o por ahí. Y entonces empezó a pasar por delante mía información de que había campus en Segovia, de que había un evento en Pinto en el que venían Chris Hero y Claudio Castagnoli, pero pasaban por delante mía y realmente lo veía, pero no lo observaba, no me daba cuenta de que se estaban haciendo cosas en Madrid. Me llegó información pues de Total Rumble 2, y yo no recuerdo exactamente qué evento fue, que entonces ya me fijé, digo, jolín, digo, esto me parece que es algo regular en Madrid. Entonces me informé, y más que nada al haberlo seguido y hacer algo diferente, porque siempre había hecho o natación o fútbol. Y digo, jolín, quiero hacer esto por probar, porque creo que lo podría hacer, pero sin ánimo de... Yo empecé a entrenar un verano de 2012, que sacaban plazas, pues en verano, pues oye, pues había ya los luchadores que estaban en el roster por aquel tiempo de la WWE, pues a lo mejor había plazas para poder empezar a entrenar, y si iba bien, pues te quedabas y empezaba la siguiente temporada a luchar. Pero yo en ningún momento pensaba que se me iba a dar, no voy a decir así de bien, como si fuera aquí la hostia, pero oye, pero me defendía, y luego ya me dijeron que sí, que para adelante, que querían contar conmigo, que me iban a hacer meter en un tag team. Y es que me lo encontré, o sea, porque yo solo quería probar, o sea, eso de ser luchador, al final realmente ser luchador implica muchas cosas. Yo tuve la suerte de tener un espacio para poder luchar. Ser luchador nunca me he considerado. A lo mejor un poco más adelante, cuando ya han pasado un poco los años y ya... Pero al final creo que no he podido ser luchador, pero sí tener la suerte de practicar el wrestling. ¿Qué referentes tuviste en estos inicios en el mundo del wrestling? A ver, referentes como tal, en fijarme en alguien para empezar. A ver, cuando empiezas a verlo, sí, pues te llama la atención, pues a mí era el Último Guerrero y el Enterrador, sobre todo. Pero no lo llevé como referentes para llevar ese estilo de lucha cuando empezaba yo a luchar. Entonces yo tenía que ser consciente de mi condición física, de mi tamaño. Y entonces, si he tenido que tomar referentes, aunque luego ya cambia un poco la cosa, porque en ese sentido no me fijaba mucho en alguien, pues por ejemplo en Brock Lesnar, pero para coger el finisher en su momento. Luego intenté coger movimientos, pues eso, porque se adaptaran a mí, pues de un luchador de la ECW, WWE, o sea, no de la original, digamos. El personaje este que era un vampiro, que era Kevin Thorne. Ahí intenté coger pues movimientos del luchador de TNA, Abyss, o Abyss, no sé. También intenté coger ahí un poco el estilo. Lo que pasa que luego ya, o Tommy Dreamer, por ejemplo, que de hecho el estilo de Tommy Dreamer, aunque haya sido un poco más inconsciente, al final terminé cogiendo el estilo, sobre todo el atuendo, para mi combate de retirada en 2016. Pero luego al final, cuando me presentaron la idea del cuál iba a ser mi personaje, pues se me desbarajustó un poco todo,
Y es lo que te digo, o sea, puedes intentar coger cosas de alguien, pero no fue un... Intentar adaptar a lo que me pedían. Entonces al final iba cogiendo un poquito de cada. Lo que tenía en mente al principio, pues eso que era una mezcla de Abyss y Tommy Dreamer, pues al final quedó apartado. Sheamus, que empezaba a despuntar bastante en ese momento, también me llamaba muchísimo la atención. Pero referente como tal, decir, pues qué quiero hacer, todo el moveset, como he tenido compañeros que se pintaban, se vestían igual que un luchador en concreto y era todo, era un calco, o sea, llevado a su rollo y tal, pero era un calco. En mi caso creo que no. Nos has comentado que a principios de los 2000 te empezaste a implicar en la escena de los blogs de lucha libre y parecidos, pero empezaste a traer en 2012 con la triple ya formada. ¿Había una Sí. escena de lucha libre en Madrid antes de la triple? A ver, una escena como tal, ya aquí nos metemos en terreno pantanoso porque tampoco quiero meter la pata, porque ya te digo, no sé en qué año en concreto, pues nace la SWA. Eh, Creo que estaba más centralizada en Barcelona, pero tenía como una vertiente en Madrid, que es la que hace los campus en Segovia y no sé si alguno más en Manzanares, o ahí ya me pierdo un poco. Entonces, escena como tal, que hubiera shows regulares en Madrid, realmente antes de WWE no había, porque aunque nació No Limit Wrestling, que es la antecesora de la WWE, se hizo el show en Pinto, donde ya ahí estaban pues Lucas Scott, estaba Blacksmith, estaba Rozayas, Hades, Nathan Young, esos de los que a lo mejor pueden sonar un poco más en la actualidad de los que se han quedado. Pero ese show se enfocó pues para tener en el main event a Claudio Castagnoli contra Chris Hero. Luego ya shows regulares no se hicieron. O sea, de hecho, por este motivo, al final, No Limits Wrestling no tuvo apenas recorrido y se creó, se refundó, digamos, no sé si fueron 2 años más tarde, la WWE. Esto creo que fue No Limits 2006, puede ser, y WWE 2008-2009. Entonces, escena como tal no había. O sea, se empezó a plantar la semillita en 2006, a lo mejor 2005, y, y fue más o menos así el recorrido. Haciendo un repaso por la historia del wrestling aquí en España, ¿en qué se diferenciaban en sus inicios el catch de la lucha libre olímpica? A ver, yo creo que la diferencia es al final la teatralización, ¿no? de lo que es el wrestling. O sea, la lucha libre olímpica es competición pura y dura, o la grecorromana. Entonces, al final, el catch nace pues, de estas disciplinas, boxeo, lucha grecorromana, lucha olímpica, y nace más o menos así. Aunque bueno, que tengo entendido que hay aún hay datos más antiguos en los que nace aunque también se puede basar en esto, pero en este, digamos, siglo XX y tal, ya se basa un poco más en estas disciplinas. La diferencia es lo que te digo, la teatralización. Es verdad que en la segunda mitad del siglo XX, eh, post Guerra Civil Española, post Segunda Guerra Mundial, pues sobre todo en España, pues intenta acercar mucho a reglas de boxeo, en las que las luchas son por rounds, con descansos entre medias, pero no dejaba de estar pactado el resultado, digamos. Eh, entonces la diferencia es esa, una cosa es la competición pura y dura y esto no, y el wrestling pues no, compites de otra manera, pero no siempre gana el mejor. Entonces la diferencia más o menos es eso. Luego ya hay reglas diferentes, obviamente, aunque pueden manar del wrestling, pueden coger reglas
de la lucha grecorromana, olímpica, de boxeo, de todo. Es igual, hay deportes que nacen a partir de la mezcla de reglas de otros deportes. Pues yo supongo que en el wrestling en este caso es así. Y el wrestling lo bueno que tiene, que al final puede ir empapándose de otras disciplinas. Ahora está también como muy de moda las MMA y todo eso, pues ahora pues se lleva más se está introduciendo todo ese jiu-jitsu o grappling en los combates de wrestling. O sea que al final lo bueno que tiene de estar teatralizado es que se puede empapar de muchas disciplinas, realmente. Recuperando las influencias iniciales de la lucha grecorromana o del boxeo, por ejemplo, ¿cuándo se separó el wrestling de la Federación y del Comité Olímpico? A ver, eso no te sabría decir exactamente. Es verdad que hubo a finales de los años 50, es que tengo la chuleta, ¿eh? Porque como quería intentar daros la máxima información posible. Años 50, yo sé que los luchadores estaban federados. A ver, yo no sé exactamente el concepto de luchador federado en su momento, cómo me lo puedo llevar a la actualidad. Yo sé que yo he estado federado en fútbol sala, por ejemplo, y bueno, eso implica pues, ciertas ventajas en cuanto a que, bueno, que tienes tu seguro deportivo, que de la federación. Entonces, yo supongo que irá un poco así, ¿vale? Porque también aunque esté teatralizado, tiene un riesgo de lesiones, entonces, pues bueno, pues a lo mejor es para cubrirse un poco las espaldas, ahora hay lesiones porque hay una federación detrás que te pueda cubrir pues unos gastos médicos, por ejemplo. Yo estoy hablando un poco a ciegas, pero más o menos llevándomelo a lo que puede ser la actualidad. Pero cuando se separa, pues yo supongo que no es que haya una separación como tal, por más o menos lo que me he podido indagar, sino que, bueno, que ya el boom de la lucha libre en España, pues decrece exponencialmente, desaparece y entonces, pues supongo que el vínculo Federación, Comité Olímpico Español y este tipo de disciplina, pues también desaparece. O sea que yo supongo que no fue nadie que dijera, pues oye, pues cortamos el vínculo de la federación con esta disciplina, sino que como va desapareciendo, pues yo supongo que el vínculo desaparece también. ¿Consideras que hubo una edad de oro del wrestling en España? A ver, edad de oro como tal, yo supongo que sí. O sea, te digo un poco de lo que me he ido empapando. Había una edad de oro, pues, sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, eh, finales de los 40, años 50, 60, ahí, como tampoco era una disciplina muy regular, es decir, en España siempre el deporte rey ha sido el que es. O sea, y al final sí, había en su momento, había shows más regulares en toda la época del año, pero al final esto terminó siendo un pasatiempo de verano, donde se terminaba la temporada de fútbol, supongo, y pues hacían veladas de boxeo y de lucha libre. Entonces, edad de oro, pues no sabría decirte, la verdad. Yo supongo que rondaría los años 50 a lo mejor, eh, pero luego también es que ha habido luchadores más destacados, menos destacados. El máximo exponente que nos puede venir a la cabeza puede ser Hércules Cortés. Hay que estar muy metido en el mundillo y sobre todo para lo de mi generación y después hay que indagar mucho, que tampoco la información está tan a mano. Pero no te sabría decir si hubo una edad de oro en España, porque también ha sido un deporte muy minoritario. O sea, ayer estuve viendo el reportaje que os he comentado antes de Teledeporte, y es que al final, pues, la gente iba pues a divertirse, a mofarse un poco no digo del tongo o de que se pegan de mentira, como se suele decir, pero sí de la teatralidad de las luchas. Y bueno, y hay que verlo con ojos de que uno se va a entretener. Y en aquellos años, pues yo qué sé, no había internet, no había, yo qué sé, no estaría
un boom como tal, pues a lo mejor en Madrid había una escena increíble o en Barcelona, pero eso que llegara a los medios, es verdad que en Marca yo tengo un archivo de Marca, por ejemplo, eh, en el que había noticias, pero eso no debería de ocupar ni media página. O sea que boom como tal, en una disciplina tan peculiar, dudo que hubiera existido. ¿Cómo lograste documentarte sobre este pasado de la lucha libre? Ostras, pues a ver, gracias a la experiencia que tuve en el blog o web pues tuve acceso, bueno, no es que tuviera acceso directo, o sea, al final te pones a googlear y buscas información y yo qué sé, buscas artículos, webs que están muertas desde ni se sabe, pero todavía algo queda de información. Yo cuando me documenté para hacer el artículo que hice del campeonato absoluto de la WWE, eh, partía de esa base y de ahí tiré hacia atrás. Entonces yo sabía de dónde quería empezar, que era en Pedro Bengochea, y dónde quería acabar. Entonces al final había mucha paja, que al final, oye, también es verdad que puede ser interesante pues para un reportaje, un artículo más extenso, pero yo me focalicé mucho en eso. Entonces yo cuando llegaba esa información, el resto lo desechaba, un poco, pero algo quedaba, ¿no? Porque al final te muestras interés de cómo iba esto en esos años y me documenté pues googleando muchísimo, páginas web que conocía de mi etapa en la web en la que estaba y googleando mucho. Y luego pues había un archivo, eh, creo que terminé accediendo a vídeos del nodo en la que alguna pieza había de la lucha libre, pero también ayudó bastante el reportaje, que además casi vino, no recuerdo exactamente cuándo lo hicieron o cuándo lo retransmitieron, pero el reportaje sobre Hércules Cortés en Teledeporte, también quieras que no, pues te pone más en contexto. Y bueno, y lo llevé, pues también es lo que te digo, o sea, lo llevé a, digamos, a poner en contexto por qué el campeonato absoluto de la WWE se considera el campeonato de España desde, pues desde después de la guerra, desde la guerra civil. Y, y más o menos me intenté documentar, el hilo conductor fue Pedro Bengochea, sobre todo. En esta década de los años 50, 60 aproximadamente, ¿logró los luchadores españoles, el wrestling en España, salir más allá de nuestras fronteras? Sí, hubo luchadores que sí salieron. A ver si tú ten en cuenta que había luchadores que provenían o de boxeo, o de lucha grecorromana, o de lucha olímpica, también del atletismo o lanzamiento de jabalina. Que por ejemplo Hércules Cortés eh, fue, creo, campeón de España de lanzamiento jabalina o algo así. Eh, Luego había luchadores que tenían cierta reputación, pues porque, oye, porque eran llamativos, eran grandes. Luego los promotores, pues si había algún luchador que llama mucho la atención, pues se lo llevaban a Francia, a Reino Unido o por Europa. Entonces ahí ya había promotores de Estados Unidos o de Canadá que se los llevaban para el continente. Entonces al final, pues sí, Lambán primero. Eh, pues qué decirte, pero vamos, al final el que más calado dejó fue Hércules Cortés, o sea, terminó siendo campeón de parejas en la agua y, y de hecho, bueno, murió allí, o sea, estaba después de salir de un evento, tuvo un accidente de tráfico y murió en Estados Unidos. O sea, no era lo normal, pero es verdad. Sobre todo por Europa sí, por Francia sí han salido muchos. O sea, Bengochea salió por Francia. Más que nada porque me pillaba más a mano. Y también él siendo más del norte, pues lo tenía mejor. Eh, pero bueno, sobre todo por Europa. Francia, y tal, había contadas ocasiones que alguno salía a Estados Unidos, por lo que yo he podido indagar. Pero los que salieron, pues realmente tuvieron
tuvieron cierto calado. O sea, Hércules Cortés, lo que pasa es que se le sesgó la carrera por el accidente de tráfico, pero no sabemos hasta dónde podría haber llegado. Recuperando ahora el campeonato de España que estábamos comentando hace un momento, ¿cómo funcionan los campeonatos en época de luchador Bengoechea? O sea, ¿eran como en la actualidad o su formato ha cambiado? A ver, el formato al final era pues como puede ser. Primero, había tres campeonatos, pero por peso. Es decir, que al final te podías juntar con, o sea, el peso ligero, peso pesado ligero, que sería semipesado, y el peso pesado. Pues por cada peso tenías otros 3 campeonatos, que era el de España, el de Europa y el del mundo versión europea. Y al final los campeonatos supongo que terminarían pues moviéndose pues como se mueven ahora, al final por algún tipo de decisión de alguien que por, ya sea por marketing o por imagen o por lo que sea, pues decide que uno u otro sea campeón. Pero realmente ahora, en aquella época, eh, y también al estar federado y al depender de una federación, pues tenían esos 3 campeonatos, pero por peso. Y entonces, pues básicamente era así. La diferencia que hay ahora, pues bueno, todos la sabemos. O sea, puede un tío de 90 kilos puede ser igual de campeón que uno de 140 o 200 kilos. O sea, no hay. Bueno, ahora hace poco, por ejemplo, en WWE, por poner el ejemplo así que me viene más a la cabeza, pues está el peso crucero, que ese sí está delimitado por un peso. Pero ahora mismo no hay esa distinción tan marcada del pesaje de los luchadores como sí puede ser en la MMA, por ejemplo. ¿Qué diferencias crees que hay entre los luchadores de la época de Bengoechea y los luchadores de la actualidad? A ver, ahora están. Vale. Ahora los luchadores están mejor preparados. O sea, mejor preparados porque hay mucha información, hay mejores instalaciones. Eso todo ha mejorado. O sea, puedes, a golpe de clic, puedes estudiarte los combates de un montón de gente. Antes, pues bueno, pues eran casi. Si alguno tenía algún background de algún arte marcial o algo así, o de lucha o de boxeo, o yo qué sé, pues, o era un poco camorrista y tenía, y en su vida cotidiana, pues oye, pues eran broncas, pues ese background ya lo tienes. Ahora están mucho más preparados. Ahora joder, hablo en primera persona, no fastidia, están mucho más preparados. Antes es verdad que también la rudeza, ves vídeos del pasado y ves a tíos, a lo mejor pueden ser de 30 años y parecen que tienen 50, o sea, ya tienen callo. O sea, el trabajo antes no era el mismo que el trabajo ahora, que hay mucho trabajo de oficina, hay mucho trabajo más relajado. Pero antes, o sea, había gente que eran máquinas de matar, pero simplemente pues porque a lo mejor estaban trabajando moviendo hierro o eran trabajos más físicos. Entonces al final eso ya te hace la labor de gimnasio. Ahora tienes tu gimnasio específicamente con tus pesas para hacer esto o lo otro. La diferencia va con la época también. O sea que aquellos luchadores pueden tener un talento impresionante, los traes a esta época y pueden ser máquinas. Y a lo mejor personas de ahora que pesen 80 kilos, por aquel entonces, pues como, pues a lo mejor, bueno, sí, en los pesos más ligeros, pues sí destacan, pero es lo que te digo. O sea, la diferencia es esa. Va con la época, va en el contexto de la época, todo influye. eh, y nada, es ver vídeos de las moles y las montañas de las personas Hércules Cortés, era impresionante aquello. También va en la genética en muchos casos, obviamente, pero no tiene nada que ver. Eh, es completamente diferente. Hemos comentado diferencias a nivel de luchadores, a nivel de campeonatos. Pero a nivel de organización de la industria del wrestling en conjunto, ¿qué diferencias había entre
la época de Bengoechea y la actualidad? A ver, yo esto supongo que va como cualquier deporte de este estilo. O sea, va un promotor que pone dinero, que contrata a los luchadores, que tendrá un capital inicial o tenga una empresa detrás para poner dinero y gestiona un evento. O sea, era lo que te digo, yo lo que más a mano tengo, que es los eventos del Campo del Gas, había un promotor, que a lo mejor podía haber sido luchador antes. eh, em, había un luchador, ahora mismo no me acuerdo el nombre, que en Francia se le conocían como Quasimodo y tenía tuvo cierto recorrido en España. Y al final él se convirtió en el propio promotor de las veladas en el Campo del Gas y en otros lugares. Y al final era eso, el mismo promotor que a lo mejor un promotor que te hace una velada de boxeo o de MMA en el Madison Square Garden o en Las Vegas, pues tienen un montón de patrocinadores detrás, un montón de dinero detrás. Pues antes a lo mejor era un empresario o un tío espabilado que tenía dinero, tenía contactos y te montaba un sarao, un evento de boxeo un viernes y el evento de lucha en el mismo ring el día siguiente, como era en el Campo del Gas, en Madrid. Y era eso, era pues, yo qué sé, pues en el boxeo puede ser como, no sé si como Don King, pero bueno, al final eran la figura de promotores, que ponían el dinero, lo sacarían de donde lo sacaran, de empresa privada o que lo tuviera él o quería hacer la inversión. Y ya está. Ahora es verdad que hay más asociaciones o clubs o federaciones o no sé cómo llamarlo, o empresas de wrestling que ya tienen su propio roster y entonces lo organizan de otra manera. O sea, es que el- la base, para encontrar la diferencia entre lo que era antes, digamos, segunda mitad del siglo XX, eh, o años 40, 50, 60 y tal, con lo de ahora es que es el propio contexto de, de todo en general. O sea, cuanta más información tienes, más profesional lo puedes hacer o no lo sé. Pero los contextos son completamente diferentes. Allí era un tío con pasta que podía alquilar un ring, alquilar el campo del gas, sacar entradas y pagar a los luchadores, pues ya eras promotor. Antes has comentado que después de la Segunda Guerra Mundial el wrestling en España disfrutaba de esta cierta popularidad, perdón, pero que no se puede considerar una época dorada. ¿Consideras que después hubo un declive de la lucha libre en España? A ver, sí, por lo que yo me he documentado, ya al final desde el 65 al 70 y ya en el 70 ya aunque siguió habiendo eventos y luchadores, pero ya sobre todo trayendo talento extranjero porque ya se perdió como el interés. Luego indagando un poco, me he encontrado con algún artículo en el que ponía que con la llegada de la televisión, la gente prefería quedarse viendo la televisión, digamos como la novedad, antes de salir a ver un evento de estos. Entonces, pues de ahí llegó el declive realmente. Entonces, al final, si también haces una escena, por decirlo escena de alguna manera, en la que solo haces eventos en verano, pues al final luego tienes 9 meses para olvidarte de ello, a lo mejor. Entonces yo supongo que es difícil de mantener la atención hacia esta disciplina. Yo supongo que irían por ahí los tiros de por qué ya el declive. La gente pierde interés, saben que no es un deporte como tal. En un país como España, pues eso, de que el deporte rey es otros deportes que no había tanta. Si te querías gastar el dinero en ir a ver algo, pues a lo mejor seguramente te lo quisieras gastar en ir a ver un partido de fútbol, un partido de baloncesto, balonmano, pero en esto no te lo dejabas. Entonces, si ya esto está en un escalafón, no está dentro de tus prioridades por querer gastarte el dinero, pues en aquella época, imagínate. O sea, que habría otras alternativas que llamarían más la atención de la gente. Y sin internet, pues madre mía, pues ¿cómo le sigue la pista a esa gente? Y haciendo un salto ya más próximo a nuestros días actualmente, en 2008, eventos de wrestling europeo, es decir, la WWE,
hizo un show en homenaje a Pedro Bengoechea, que comentaste tú. Sí. ¿Es el primer show de lucha libre en España tras, digamos, esta primera época de popularidad? No, ese no fue el primer evento. O sea, Ewe, tampoco estoy muy puesto, pero sé que empezó ya a hacer eventos en España, pues también por el norte. Este evento de homenaje a Pedro Bengoechea y Miguel Galarza fue en el pueblo de Bengoechea, en Orazzi, en Navarra. Creo recordar que en Bilbao también se hizo alguno. En Sevilla creo que se hizo otro. Luego la SWA, algo, creo que ya por esos años ya estaba haciendo algo en Barcelona, pero a nivel bastante más modesto, porque la EWE era una empresa que traía luchadores pues, de Europa o de Sudamérica o de donde fuera, pero no había muy escaso talento nacional. O sea, si se pueden ver vídeos en YouTube en los que en los eventos de EWE solo se veían a The Blacksmith y Lucas Scott, que luego ya fueron regulares en la WWE. Pero, pero lo que te digo, o sea, ese evento fue el pistoletazo de salida para New Limits Wrestling, que luego sería WWE, pero EWE hizo más eventos, o sea, además con muy buena acogida de público. O sea, se hizo ahí se hizo buena tarea de marketing ahí, yo creo. Precisamente ahora que nos hablas de No Limits Wrestling, ¿qué importancia tuvo en el marco del wrestling español? Eh, se te ha cortado un poco, pero entiendo que me preguntas qué importancia tuvo No Limits Wrestling en el Correcto, inicio, ¿no? Puede ser así, vale. correcto. A ver, para poner en contexto, en el evento ese de la EWE en Navarra, el Lucas Scott se enfrenta a Angélico, o sea, el luchador que actualmente está en All Elite Wrestling, por el campeonato. Se presentaba el que iba a ser el campeonato de No Limits Wrestling, ¿vale? Entonces, para, digamos, darle más empaque, más importancia, se hace una ceremonia entre comillas, dentro de lo modesto del evento, en la que, digamos, para que no sea un cinturón creado de la nada, se le quiere dar un legado que también sirve de homenaje realmente a la lucha libre que hubo en los años posguerra, ¿no? Hasta los 70 más o menos. Entonces eso sirve de homenaje y recoge ese legado. Al final sí, luego también es como la campaña de marketing que hagas sobre ese hecho en concreto. Es decir, al final, si quieres vender que es el campeonato de España que viene desde la guerra civil, al final hay que poner un poco en contexto. Te lo está dando Pedro Bengoechea, quieres darle ese legado, quieres darle esa importancia y quieres darle ese vínculo. Entonces, eso fue el pistoletazo de salida con un momento que además también está el vídeo en el que Miguel Galarza y Pedro Bengoechea le hacen entrega a Lucas Scott del campeonato. Entonces, es muy significativo. O sea, si alguien quiere sacar punta al hecho en concreto y quiere tirar de historia y todo eso, no, es que ha habido muchos campeones, es que el campeonato de España como tal ha habido muchos, porque ha habido lo que os he contado antes. Había por pesos y por cada peso 3 campeonatos. Entonces, al final, pues si hay alguien que le quiere quitar el valor, porque se lo quite. Pero realmente dentro del poder que se puede tener sobre el wrestling y las características del wrestling, pues, jolín, pues creo que es muy bonito que una empresa nueva de wrestling o una asociación de wrestling empiece con ese gesto y que adapte su campeonato como que ha sido el campeonato de España desde la guerra civil. Y me parece, o sea, una maniobra magnífica. No Limits Wrestling nace a partir de ahí. Lo que pasa que lo que os he dicho antes, al final, a la hora de entrenar, pues no hubo un sitio regular para entrenar, ni adaptado a unas características para poder hacer unos entrenamientos
100% acordes a la disciplina, pues te vas adaptando. El roster tampoco es tan amplio como para hacer shows. Puedes hacer el de Pinto, pues porque traes, porque aparte, además de traer a Castagnoli y a Giro, pues traes otros luchadores de fuera y puedes montar un show en condiciones. Lo que pasa que luego no se dan las condiciones para seguir haciendo eventos. Y hay un parón de 1 año y medio, 2 años. Entonces, No Limits Wrestling tiene la importancia de que fue la primera piedra. Lo que pasa es que no pudo salir adelante, digamos, por el tema este. Se refundó en lo que ahora conocemos como la WWE o Void World Wrestling. Y entonces ahí, poco a poco, y metiendo la cabeza en tabacalera, pues entonces ya puedes hacer más eventos. Haciendo más eventos puedes tener más gente. Teniendo más gente ya puedes buscar otros sitios que alquilar, porque al final lo estás alquilando, para poder entrenar mejor. Y al final, pues esa pasito a pasito, grano a grano de arena, pues al final se puede consolidar. No Limits Wrestling fue, digamos, el pistoletazo de salida, pero también sirvió de a lo mejor de cómo no hacer las cosas, y por eso se hizo de manera diferente. Y al final eso es lo que es la triple doble. Nos has hablado de este pase de Antoche, por decirlo de alguna manera, del cinturón a partir de Miguel Galarza y Pedro Bengoechea a Lucas Scott. Pero posteriormente, ¿qué significó que se retirara el campeonato después de que A-Kid venciera a Lucas Scott? A ver, digamos que el campeonato ha tenido en la triple doble, ya sea de manera muy meditada o no, ha tenido una historia. Intentas en el wrestling intentas darles historia a los luchadores, pues rivalidades. Pero luego yo cuando hice el artículo, digo, jolín, es que realmente el campeonato tiene su propia historia, ¿no? Entonces, al final, ese campeonato, claro, el campeón legítimo en su momento, cuando lo recibe de manos de Bengoechea y Galarza, es Lucas Scott, pero como en No Limits Wrestling no lo llega a defender y se refunda la triple doble, pues ese campeonato de España, pues se pone en juego en el primer evento de la triple doble. Lo gana de Blacksmith. En la historia que se montan, nace un equipo que se llama Chaos y Blacksmith se proclama campeón del propio título de Chaos. Entonces, ese ya campeonato de España como que se desprende de él. Y luego ya hay un campeón que se proclama en un evento posterior. Entonces, al final, pues hay 2 campeonatos en la triple doble. Al haber que al final el de la triple doble es el campeonato de España y el campeonato de Chaos, y luego al desaparecer Chaos se queda como campeonato de pesos pesados, es el que instauró en su momento Blacksmith. Van en paralelo, hay 2 campeonatos y llega un momento que un mismo luchador gana los 2. Entonces ya es el campeón absoluto de la triple doble. Entonces, al haber 2 campeonatos es un poco absurdo o carece de sentido ir con los 2 campeonatos. Como reaparece Chaos con cierta potencia, el campeón en su momento, que fue una historia impresionante en la que se mete el administrador o general manager de la triple doble, que se destapa como miembro de Chaos, le hacen la jugada a Thrashman, que era el campeón absoluto, y gana 2 campeonatos. Él, digamos, recupera la historia en la que se creó el campeonato de Chaos, y entonces por eso tira a la basura el campeonato de triple doble, que era el campeonato de España que en su momento recibió Lucas Scott de Bengoechea. El campeón absoluto, digamos, lo representaba solo el campeonato de los pesos pesados o de Chaos, que en ese momento pues se había quedado Joaquín Echeverría en su poder. Y el campeonato de España, pues digamos que queda retirado temporalmente. Cuando ya llega el combate de Lucas Scott contra A-Kid, pues al ganar A-Kid, Lucas Scott escenifica ese paso de antorcha, como hicieron con él. Ese paso del legado, digo, tú vas a heredar el legado de este campeonato. Entonces, ¿qué pasa? El campeonato que se saca de circulación
es el campeonato que había creado caos. Y se recupera el que se había tirado a la basura, que es el Campeonato de España, para representar ese paso de la antorcha, esa continuidad del legado que recibió Lucas Scott en su momento. Entonces, el que se retira realmente no es el Campeonato de España, es el Campeonato de Caos. Y se reinstaura de la misma manera, o se escenifica de una manera bastante importante, porque además lo menciona Lucas Scott cuando le pasa el Campeonato de España a A-Kid, le comenta cómo él recibió el campeonato de Bengoechea. Entonces, ahí se le dio un punto de importancia al campeonato que realmente pues, es el que tenía desde el minuto 1 que se creó. Y esa fue la historia, básicamente, con el campeonato. Quedó muy bien porque le trasladas el legado a un chaval con un talento increíble y al final pues queda claro que fue una decisión bastante acertada. Y es el campeonato que actualmente se mantiene como campeonato absoluto. Luego en 2019, pues obviamente un campeonato ya estaba muy machacado y se hizo uno nuevo, pero en la placa pues se deja constancia del legado que trae consigo de cuando Bengoechea y Galarza se lo entregaron a Lucas Scott. Antes nos has explicado un poco que No Limit Wrestling estuvo de parón entre 1 año y medio, 2 años, y que luego se refundó ya como la WWE. Eso es. ¿Cuándo nació precisamente la WWE como tal? Pues la WWE como tal, a ver, es lo que te digo, es 2008-2009. Yo creo que eso ya no lo tengo tan claro. Creo que se refunda en 2008, pero luego ya el primer show es en 2009, creo recordar. O, no, o al revés, o creo que se refunda en 2009 y el primer show es en 2010. Ahí me pierdo un poco, porque hay una refundación, en esa primera refundación no estaba todavía. Entonces, realmente las personas eran las mismas. Es decir, las mismas personas que pusieron las bases en No Limits Wrestling son las que sentaron las bases en la WWE. O sea, lo único que cambió el nombre, cambió un poco el concepto. Había algunas personas alrededor de No Limits Wrestling que no lo hacían bien. Y entonces, pues este grupo de personas, pues al refundarlo, pues eso, 2009. O sea, yo creo que sí es 2009 y el primer evento es en 2010, 2011. Ahí, me bailan las fechas, la verdad. Pero vamos, que básicamente fue así. En general, ¿cuál consideras que es el punto de inflexión de la lucha libre en España? En esta última época a lo mejor de 2010 a esta parte. Si quieres, podemos hacer si quieres 2 partes. Una, si se te ocurriera alguno de la primera época después de la Segunda Guerra Mundial, y otro para actualidad. No, la verdad que punto de inflexión en post Segunda Guerra Mundial no te sabría decir. O sea, no he llegado a tanto. En la época en la que he vivido yo, el punto de inflexión es que hay varios. O sea, es que como va en crecimiento, realmente no hay un puñetazo encima de la mesa al principio. O sea, el puñetazo encima de la mesa llega cuando viene Ricochet. O sea, en 2017. Cuando viene en 2017 Ricochet es el puñetazo encima de la mesa. Y entonces ya es cuando se empieza a ver joder, que es que hay un talento. O sea, que esto es importante. Es verdad que hay luchadores en Barcelona que salen fuera, a Irlanda, a Reino Unido, pero la escena allí no era tan potente como ha sido hasta que ha empezado la pandemia, ¿no? Porque la escena independiente de Inglaterra o de Reino Unido es impresionante. Ahora con el parón, pues está un poco ahí pillada con hilos. Pero aquí en España el punto de inflexión yo creo que es ese, Ricochet. A nivel
sobre todo mediático, ¿no? Porque te estás trayendo una figura internacional que además era de los últimos, creo recordar que era de los últimos eventos que podía hacer de este estilo, porque luego ya pasaba a estar a tiempo completo con New Japan, me parece, o algo así, entendí en su momento. Entonces ese es el puñetazo encima de la mesa, sobre todo de la WWE. El Reign en España, pues hay que entenderlo también como que es que no se puede, no se ha podido en ningún caso profesionalizar a nivel de que los luchadores puedan vivir de ello. Ahí es muy difícil encontrar un recinto que reúna ciertas condiciones para poder meter un ring de las características, por ejemplo, bueno, de la WWE porque es yo creo que de los más grandes que he podido ver en España. Recintos para poder meter un ring, que luego no te cobre un alquiler desmesurado y que no te compense. Es que hay muchos factores. Entonces, al final, no se ha terminado de despuntar del todo, y aparte ahora ya con la pandemia, pues seguramente toque empezar prácticamente de cero o de uno, pero va a ser complicado remontar. Pero sí, ha habido, yo creo que a partir de 2015, 2016, yo creo que se asienta, sobre todo en Barcelona, ya Riot Wrestling, que ya la SWA desaparece, se asienta Riot Wrestling, SPW también hace muy buen producto, lo que pasa que están muy mermados de roster y termina desapareciendo en 2017. Es que hay muchos altibajos. O sea, como boom, cuando viene Ricochet. Y ya dices, hostias, aquí en España se puede hacer, se está haciendo esto, ¿no? Pero yo creo que es más de puertas hacia afuera, de puertas hacia adentro. Ha habido que trabajar mucho, hay que trabajar mucho y cuando se retomen los eventos, pues hay que trabajar mucho. ¿Cómo valoras la evolución que ha vivido la WWE desde que tú entraste a formar parte de ella hasta la actualidad? A ver, es más o menos lo que te decía antes. La gente que entra a la WWE y quiere, digamos, entrar en la estructura organizativa, por decirlo de alguna manera, tiene que tener sobre todo una actitud profesional. No vas a ser profesional de esto, no te vas a ganar la vida, pero tienes que tener una actitud profesional. Y tienes que saber que vas a lidiar con mucha gente y va a ser complicado porque los egos están ahí. O sea, es una burrada. Hay mucha gente que a veces interpreta mal la ambición con el egoísmo, lo confunde y luego el que tiene que gestionar todo eso tiene que tener peleas muy duras de reconducir a la gente, de gestión de grupo, de que a la gente no se le vaya la cabeza, de que entienda cuál es su sitio, cuál es su papel, cuál es su rol, cuál es su momento. Hay gente que, pues, oye, que a lo mejor no es su momento y tal. Entonces, la evolución de la WWE en cuanto organizativamente también va de la mano de todo lo que está pasando alrededor. Cuando yo entré, estábamos en un centro de acrobacias eh, y solo podíamos entrenar 3 horas un sábado, ¿vale? Y luego a partir de ahí ya cambiamos a otro gimnasio de un compañero que montó su propio gimnasio y era más o menos las mismas condiciones, pero bueno, había un turno de tarde también. O sea, era el sábado y había turno de mañana, turno de tarde. Pero al final te estabas dejando el dinero en alquiler ese espacio. Al final, cuando empiezas a sumar gente, dices, joder, tío, pues ese dinero, en vez de pagárselo a nadie, vamos a intentar ver un local. Ves el local, el primer local salió rana completamente, y nunca mejor dicho, porque salían humedades por todos lados, inundaciones y tal, y fue una hostia muy grande. Y luego ya, pues, otro compañero, Lucas Scott en este caso, pues monta su propio gimnasio y lo enfoca también a la lucha libre para que lo pueda usar la WWE los fines de semana y en algunos horarios por la tarde. Al final, en cuanto a negocio o plan de negocio de nuestro compañero, pues no le sale bien el negocio de gimnasio, entonces la WWE vuelve otra vez al modelo anterior de tener su propio local. Entonces, asume
el alquiler de ese local y ya es 100% un recinto para entrenar wrestling. Entonces, ¿qué pasa? Ya al estar asentado en un sitio, poder dar clases dentro de lo que cabe casi los 7 días de la semana, iba a decir las 24 horas, pero no, porque también es disponibilidad de la gente que da las clases, pero ya puedes dar más clases, puedes admitir a más gente, puedes meter, entonces hay más competitividad, hay más gente que quiere apretar desde abajo. En cuanto a los luchadores, pues se ve una evolución de calidad, los chavales están muy mentalizados, empiezan a entrenar desde antes, o sea, porque fíjate, yo cuando empecé a entrenar, era 2012, tenía 29 años. Ahora hay chavales que están empezando a entrenar con 16. En su momento solo se podía a partir de 18. Pero, pero ya empezando desde tan abajo, tan jovencitos y tal, pues la calidad es bestial. Y sobre todo si están bien focalizados, bien centrados y tal, que es muy difícil. Entonces al final creces. A nivel organizativo igual. Antes lo llevan 2, 3 personas, que a lo mejor de las 3 personas o 4 se involucran la mitad una temporada, la otra mitad no se involucra nunca, otros se involucran más, otros se involucran menos, o el que se involucra más es reticente a que otros metan mano. Entonces, a raíz de que yo empecé ya a tomar responsabilidades y ya me saturé, pues creo que se llegó a la clave de que había que hacer un organigrama en la que más gente se repartieran todas las responsabilidades. Y ese es el punto en el que estamos ahora. O sea, más o menos poco a poco, pues hay gente que se va encargando de diferentes áreas para que una persona, como llegó a ser mi caso, nos encargara de prácticamente todo. Entonces, esa es la evolución. Obviamente esto sigue sin ser profesional, sigue sin estar remunerado. Ahora intentamos sí tener profesores a los que se les pueda dar una compensación económica por ofrecer las clases. Pero los que estamos a los mandos, digamos, estamos por amor al arte y por sacar esto adelante y que crezca en la medida de lo posible. ¿Cómo llegas a ostentar la presidencia de la Triple? Uf. Pues a ver, es complicado porque la presidencia como tal fue algo más. Es que a mí no me gusta, o sea, sí llega a ser presidente formalmente, pero por poco tiempo, aunque antes ya, digamos que era la figura casi de más responsabilidad. Porque lo que te decía, el equipo que estaba antes organizando, pues al final se focalizó mucho en una persona y al final el querer controlar todo y luego ya tienes tus movidas personales, porque claro, aparte del wrestling tienes tus cosas personales, tu familia, entonces yo creo que saturó y hubo alguna movida por ahí, algún encontronazo y todo eso. Y entonces ya el núcleo de la gente de la WWE, pues casi pedía o un cambio de actitud o un cambio de quién llevara esto. Como yo estaba, digamos, en el círculo íntimo de esta persona, junto a un compañero, pues bueno, pues intentamos ayudar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y entonces yo cada vez tenía más tareas, tenía más responsabilidades. Y entonces ya cuando ya el grupo dijo hasta aquí, pues entonces el movimiento natural era que yo fuera más o menos la cabeza, el, el responsable máximo, entre comillas, de la WWE. Entonces así fue durante, yo creo que fue un año, no llegó al año y medio, un año más o menos. Pero tampoco era una figura de ser el presidente, porque lo que te digo, no siendo profesionales ni nada de eso, era, digamos, una persona en la que recayeran más responsabilidades y si había que tomar una decisión, pues el marrón me lo comiera yo, ¿no? Luego ya sí, cuando se hizo una siguiente refundación de la WWE para pasar de asociación cultural a club deportivo, en esos papeles, aparte de socio fundador, que no era fundador porque ya estaba fundado, pero en esos nuevos papeles sí figuré en principio como presidente. Lo que pasa que ya me pilló en una época en la que ya había nacido mi hija,
en la que yo estaba ya barruntando, ya me había retirado, o si no ya me había retirado, ya estaba pensando en retirarme de luchar, y ya al final duré muy poco de presidente formalmente, ¿no? En papeles que figurara como presidente, duré bastante poquito, porque luego ya pues saturé las obligaciones en casa con la familia, con la niña, y, y terminé dejándolo del todo, pero sí, o sea, en funciones sí se podría decir que he sido presidente, en el papel, sobre el papel también, pero, pero, pero bueno, o sea, al final llegas, eh, presidente es una figura, digamos, formal, pero sí es verdad que hubo una temporada que por el número de tareas o responsabilidades que terminé acaparando, pues sí fue, digamos, el responsable durante un periodo de tiempo. Un año, a lo mejor entre 2015 y 2016 o todo 2016 y el primer trimestre de 2017, creo. Una cosa así. ¿Cómo se estructura en la actualidad una empresa de lucha libre aquí en España? A ver, yo te voy a hablar de lo que conozco. En su momento ya te digo, o sea, al final todos hacían un poco de todo. En los primeros años en los que yo entré. Luego, poco a poco, pues ves que tiene que haber una persona que esté en contacto directo constantemente con Tabacalera, que era el recinto. Pues al final vas cargando responsabilidades. No hay un organigrama como tal, pero al final hay gente pues, que va teniendo sus funciones y tal. Eh, Poco antes de yo irme, definitivamente, en 2017, como al final éramos dos personas y media, las que teníamos toda la responsabilidad, pues al final mi compañero, con el que estaba mano a mano llevando todo el tema, dice, vamos a hacer un grupo de 4 personas responsables, porque luego, claro, para llevar una asociación, un club, una empresa de esas características, tiene que ser gente con cabeza. O sea, no puedes poner al primer chalao que se te cruza por delante para a tener ciertas responsabilidades. Tiene que ser gente madura. Y entonces pusimos a 4 personas que nos ayudaran y dividir, digamos, tareas menores entre ellos. A raíz de irme yo, pues esa idea pues caló, hubo ciertos cambios y ya sí, pues se han ido haciendo, digamos que áreas o departamentos, por ejemplo, departamento de Booking o la dirección de Booking, redes sociales, logística, yo qué sé, es que estoy hablando de memoria, pues también una persona que se dedique exactamente a todo lo que sucede en Lucharama como escuela, otra persona que lleve la tesorería. Entonces al final, pues te divides un poco las tareas entre todos. No hay un organigrama muy marcado, al final intentamos hacer todos un poco de todo, pero es verdad que sí en este, justo cuando ocurrió esto de la pandemia, estaba que ya fue cuando entré yo más otra vez en el meollo de la cuestión. Si se hizo un organigrama, pues dividiendo, pues hay una persona que formalmente es el presidente del club deportivo, pero luego hay un CEO, ¿no? Que es la figura de más alto rango, que sí, que tienen que pasar por él todas las decisiones. Y luego pues hay diferentes áreas con sus directores, redes sociales, que en este caso soy yo, yo me encargo de redes sociales y comunicación. Hay otra persona que es el director de Booking. Hay otra persona pues, que tiene que estar pendiente de si al ring le pasa algo o hace falta una madera o hace falta algo, pues se encarga expresamente de todo lo que suponga el ring, la tesorería, todo lo que suponga organizar los entrenamientos de Lucharama. eh, entonces sí hay cargos, ya sí hay cargos. Luego lo que pasa es que es, digamos, un consejo de sabios que se debate todo y si hay algún punto de fricción, pues al final el máximo responsable, la figura del CEO, digamos, es el que toma la decisión final, pero siempre intentamos que haya un consenso. O sea que es lo que te digo, realmente no, al no ser una empresa, no hay cargos, pero lo que hay que intentar es ser profesional y arrimar el hombro todos los que puedan y ya está. O sea que
¿Cómo se organiza? Pues con mucha paciencia, al fin y al cabo. ¿Qué dificultades entraña ser el presidente de una asociación o, en su defecto, formar parte de este equipo directivo? Pues al final es que te llevas todos los palos, o sea, porque siempre al final los que luchan quieren luchar más, quieren luchar contra el mejor, quieren tener más exposición, quieren tener la mejor historia, quieren tener todo. O sea, a nivel de la gestión, sobre todo la experiencia que yo tuve antes de ser el máximo responsable, parece ser que hay que contentar a todos, pero al final no puedes contentarlos a todos. O sea, intentas que haya buena convivencia, buena dinámica de trabajo, que todos se lleven más o menos bien, que seamos todos una familia, pero al final, si la familia crece, pues al final ya es por estadística y por probabilidad. Cuanto más personas seas, va a haber personas que piensen diferente, entonces las fricciones van a existir, entonces eso, el que está por encima, digamos, tiene que lidiar con todo eso. Y es muy difícil, es muy difícil. Al final, lo que entraña más dificultad es el trato humano con las personas que forman la triple doble. Porque todos tienen puntos de vista diferentes, te pueden generar un conflicto de una idiotez, o puede haber conflictos legítimos que tienes que tomar partido y a veces pues toman las decisiones que puedes meter la pata. Tomas una decisión y no es la mejor decisión, o quieres llevarlo de una manera un poco más discreta y parece y de cara hacia afuera pues parece que es que no estás haciendo nada. Eh, Difícil es, pues tú imagínate tener que lidiar con 40 personas, en teoría adultas, que tienen los egos por las nubes, que quieren ser el mejor, que quieren luchar más, que quieren tener la mejor historia, y tienes que estar tú, pues lo que he dicho antes, con mucha paciencia, lidiando. Eso es lo más difícil, porque luego las cosas cotidianas, a ver, difícil hacer una publicación en Twitter, no es difícil, es programarte y ya está. O, luego la gente que lleva el tema de audiovisuales para editar vídeos y todo eso, entraña la dificultad de la propia tarea. O sea, cada tarea tiene su dificultad, pero la mayor de todas es gestionar 40, 50 personalidades diferentes y que te puede explotar la bomba, pues cuando menos te lo esperas, la fricción, un choque, un enfrentamiento, y eso es lo más complicado. Eso es lo que dificulta mucho el trabajo. Si fueran todos robots, hicieran al milímetro todo lo que les dices, pues sería maravilloso, pero al final esto no sería lo mismo. ¿En qué aspecto es importante la comunicación en una asociación de lucha libre? La comunicación lo es todo, o sea, todo. Porque hay que entender de que el que es luchador es porque quiere luchar, pero al final depende de quién te pone a luchar. Entonces, si hay alguien que tiene algo que decir, algo que opinar, aunque sea encagarse en tu familia, es mejor decirlo. Porque luego te encuentras pues, con corrillos, con puñales por la espalda, y entonces eso genera mal rollo, genera desconfianza, y al final la información tiene que fluir en las dos direcciones, tanto de abajo para arriba como de arriba para abajo, y entonces la comunicación es fundamental. Los mayores problemas que yo recuerdo que haya podido haber en TripleW, y es que además seguramente puedo dar por seguro de que en cualquier asociación de wrestling es por la falta de comunicación. Por no abordar un problema en el momento adecuado para que no se haga la bola más grande. Entonces la comunicación es fundamental. Fundamental. Más que nada porque, es como decía antes, el que te pone a luchar puede tener el motivo que sea, pero tú tienes que aceptar. Y no luego hacer corrillos. Mira, este cabrón no me ha puesto a luchar hoy, joder, yo que vengo entrenando de puta madre y no lucha este, que no tal. Pues eso es venir a la persona adecuada y decir, mira, es que, jolín, no estoy de acuerdo con esto y tal. Y se le explica, se puede explicar. El problema es ese, de que a lo mejor no hay confianza o no sé lo suficientemente maduro pues para hablar las problemáticas que puedan surgir y generas mal rollo. O sea que la comunicación es lo más importante en las dos direcciones. Bueno, en las dos direcciones, en todas las direcciones. La comunicación es súper importante. Precisamente, siguiendo con
esta faceta comunicativa o de interacción, no solo entre personas, sino también entre empresas? ¿Cómo han sido los contactos de la Triple con otras empresas de la escena nacional como Riot, por ejemplo? A ver, por ejemplo, en la época en la que yo ya estaba acabando, por ejemplo, cuando decidimos en su momento, a ver, como la... Es que para poner un poco en contexto, la comunicación pues no siempre ha sido fluida. Al separarse en su momento, ya he dicho al principio que había SWA en Barcelona y había un núcleo aquí de gente que dependía, entre comillas, de la SWA, pero había fricciones entre responsables. Entonces hubo una época en la que, digamos, la comunicación, en este caso con SWA Barcelona y WW, no existía. Existía buen feeling con SPW, porque de hecho ellos, aun sin poder hacer eventos, se contó con ellos para hacer eventos conjuntos en Madrid. Se hicieron un par, me parece. Entonces ya con Riot, que es a lo mejor con la empresa que ahora mismo tenemos ya más hermanamiento, ya cuando se separa de la última persona que estaba ahí manejando los hilos como SWA, pues entonces ya la relación pues fluye mejor. Fluye mejor pues de que ha habido luchadores que han venido de Riot a WWE, luchadores de WWE que han ido a shows de Riot, a Barcelona, se ha entrenado en sus instalaciones, gente que ha venido a entrenar a las nuestras, pero al final es algo, como te decía, al no estar profesionalizado, pues es un poco entre colegas, ¿no? O sea, hablas con alguien y dices, oye, mira, pues tenemos esta idea, ¿te viene esta? No sé qué. O sea, no hay algo formal. Luego es verdad que sí que se intentó hacer como una especie de documento, o por lo menos eso recuerdo yo, en la que se dejaran por escrito las condiciones en las que venía un luchador o iba un luchador. Es decir, vale, tú vienes aquí, nosotros te damos alojamiento, eh, te llevamos y te traemos a donde sea, pero por las circunstancias, al no poder disponer de dinero, tú te costeas el viaje o la comida o todo eso. Entonces, eso yo creo recordar que está en proyecto. No sé si se terminó haciendo o no, pero algo así estaba en mente. Y ahora, en los últimos años, porque ya te digo, yo sí me fui en el primer trimestre de 2017, no he vuelto al meollo a enterarme un poco de las cosas, porque yo volví en el verano de 2019, empecé a entrenar, pero por el simple hecho de hacer deporte. Entonces no me enteraba muy bien de cómo iba la situación. Pero luego ya a partir del año pasado sí que me involucré más y exactamente, pues bueno, pues habrá un acuerdo de colaboración en el que, pues eso, los luchadores vienen y habrá unas condiciones que eso ya lo desconozco. Pero por lo menos las, la relación es fluida, es buena y, y en su momento cuando yo estaba era un poco informal, ¿no? De hablar sabías quién era la persona responsable, le proponías una idea, si estaba de acuerdo, pues ya lo manejábamos un poco entre colegas y tal, que es como recuerdo yo, por ejemplo, cuando yo planteé la idea de los campeonatos de parejas de la WWE, se lo llevarán una pareja de Riot. O sea, que creo que recordar que hablé yo con ellos directamente, va a proponerles la idea, les gustó y para adelante. O sea, que mientras que haya cordialidad, pues la comunicación no tiene por qué ser, eh, yo que sé, muy fría, o sea, hay cordialidad. ¿Qué diferencias crees que hay entre la WWE y Riot? Uf, pues esa es buena. Yo la diferencia, ese es complicado. Yo creo que el wrestling es un pelín diferente, las personas también son diferentes. eh, bueno, pero esto que estoy diciendo es una obviedad. Eh, por ejemplo, nosotros cuando íbamos, al principio ya te estoy hablando, pues eso, 2014, 2015, que yo he ido alguna vez a Barcelona, también influye mucho el tipo de espectáculo que tú das.
nosotros hemos tenido un público muy caliente, muy a pie de ring, tabacalera, que invitaba bueno, estaban de pie, invitaba a porrear el ring, invitaba a gritar, había un ambiente especial. Luego es verdad que cuando íbamos a Barcelona era todo el mundo sentado, les costaba reaccionar más a lo que se hacía en el ring, entonces ahí veíamos como que, y joder, es que es como una diferencia, es una cultura diferente. Pero claro, pero cada uno lo lleva, pues yo qué sé, se tiene que adaptar también a lo que quiere el público. Yo recuerdo que un compañero de allí de Barcelona pues dijo, es que aquí los solos tenemos que hacer con la gente de pie porque van a animar más o lo que sea. Y creo recordar que esa persona luego dijo, pero es que les pusimos de pie y es que se quejaban de por qué no había sillas. Y yo, joder, macho. Entonces, a nivel de luchadores, pues yo creo que, a ver, la formación es diferente, el talento es diferente, o sea, habrá luchadores en la WWE que tengan mayor o menor talento y allí igual. Entonces, son productos diferentes. Al final, cada uno se adapta con lo que tiene y son productos diferentes. O sea, no me puedo atrever a decir que es mejor o que es peor, porque cada uno, yo siempre he dicho de que cada uno tiene que trabajar con los elementos que tiene. Pero sí es verdad que si yo tuviera que destacar por encima del resto de luchadores y tal, pues a lo mejor me salen en la lista más de la WWE que de Riot, pero ahí hay gente con una calidad de la hostia y a lo mejor eh, el paso es intermedio, ¿no? O sea, que haya más homogeneidad a la hora de ir subiendo escalones, que es a lo mejor a lo mejor que puede ser la diferencia que puede haber. Pero bueno, o sea, no me atrevería a decir, es que es mejor la triple o Riot. O sea, para mí, que estoy en casa, pues para mí va a ser mejor la triple que Riot, pero que Riot, que SPW, que cualquier otra, ¿no? Pero siempre con respeto al resto. Países de productos distintos, Eiki ha trabajado con ambas empresas. Sí. Evidentemente empezó su andanza de lucha libre con la triple. Ujú. ¿Habéis hecho una apuesta deliberada por él o su triunfo podría haber sido de cualquier otro luchador? A ver, con Carlos, con X, fue deliberado y es deliberado. O sea, ya ha llegado donde está y entonces no hace falta. A lo mejor ya la apuesta por X puede ser ya por vender entradas o sea, que por otra cosa. Pero sí, en su momento fue deliberado, es decir, Ricochet si viene va a ser contra X. En fin, y si Zack Sabre viene va a ser contra X. Entonces sí, es deliberado. Porque además el talento que tiene A-Kid es de estos que... Es que, ¿qué te iba a decir? Es como un Messi. O sea, tiene un talento, tiene un don natural que le pongas a pelear con una piedra, te va a sacar un combatazo porque tiene algo especial. O sea, él tiene algo especial, tiene química con cualquiera y aunque no la tenga, no lo parece. Entonces al final eso lo ves, tú ves los entrenamientos, tú ves lo que es capaz de hacer, lo que pilla a la primera, eh, entonces tú eso lo vas viendo. Entonces dices, joder, pues a este chaval o sea, hay que darle al público lo que quiere, hay que subir otro peldaño y con quién puede subir otro peldaño es con Ekid. O sea, ya se vio en el combate con Lucas Scott cuando ganó el campeonato en 2016 y luego ya fue de ahí para arriba, pero de una manera brutal. Y es que se veía eh, por un talento natural. Es que al final de esto te pueden salir uno no sé de cada cuándo, pero tiene un talento natural, entonces obviamente la maniobra natural era decir, hay que apostar por este chico, y en el momento que vendes entradas, que ya estás cobrando, la manera de vender entradas es al luchador que traigas, tiene que ser contra Carlos, contra Aikid, porque se va a robar el show. Y así ha pasado con Zack Sabre, con Will Ospreay,
con los demás que han venido. Y luego ya, una vez que ya no le hacía falta realmente, porque también era como, Ricochet también era algo formativo, ¿no? Es decir, vamos a ver si estás al nivel de luchar contra un tío de este calibre. Entonces, es formación también. Y lo superó con creces. Y con Sabre, pues ya sabemos todos lo que pasó con el combate de Zack Sabre, que fue un bombazo, pegó el pelotazo ahí y entonces sí, hay que decir, es que sería absurdo decir que no fue una apuesta deliberada. En su momento sí que fue una apuesta deliberada por A-Kid y ahora pues sí, pues a lo mejor también es una apuesta deliberada pues porque sabes que no te va a fallar, no te va a dar un mal combate nunca. ¿Crees que la llegada precisamente de A-Kid a NXT UK traerá cambios en el wrestling español? Uf, es que no, es que yo pensaba en su momento que que podría traer cambios, pero es que los cambios tienen que venir más. Joder, tienes a un español por fin en la empresa más mediática del mundo. No digo la mejor del mundo, pero sí la más mediática. ¿Vale? Porque luego hay debate que si New Japan, tal, que si mejor o peor. Que yo creo que New Japan es mejor que WWE, pero por mediática es la WWE, más exposición. Entonces puedes pensar de que sí, de que "Guau, esto aquí vamos a llenar, ya con la sola presencia de Kid, le vamos a llenar cualquier recinto al que vaya, va a ser la hostia". Pero al final te das cuenta que no. Pero más que nada porque te das cuenta de la exposición que tiene Kid en los medios. Es decir, joder, es que esto es. Bueno, ahora sí, a raíz de que ganó la Heritage Cup, si has visto a Kid un poco más, incluso en tele, en páginas de periódicos y tal. Pero que debutara en NXT UK, sí, tenías un par de artículos en prensa, Marca, As, uno deportivo y tal, bueno, y en los medios especializados, pero se quedaba ahí la cosa. Al final, si X debutaba en NXT UK y a los 2 días fallece X, va a tener más exposición en la prensa generalista o deportiva el fallecimiento de esta persona, porque por el amarillismo puro y duro. Entonces eso yo creo que se traslada un poco a la hora de estar a pie de ring, ¿no? La gente que ama esto lo va a amar y va a ser fiel con A-Kid en NXT UK o con A-Kid en, yo qué sé, luchando para 10 personas en un ring de madera. O sea, si te gusta esa disciplina y la disfrutas, al final el que es fiel lo va a ser fiel con X en la WWE o sin él. El problema es que sí, que seguramente algún fan que haya dicho, "Uy, va", porque haya descubierto que esto se hacía aquí en España, pues a lo mejor lo puedes arrastrar. Pero claro, tampoco te puedo dar una respuesta 100% segura, pues porque yo creo que esto también lleva tiempo. Lleva tiempo en el que tú ves X en la tele, te das cuenta de que en Madrid se hace esto, en WWE, y hay gente que pregunta por redes sociales o por mail que, jolín, gracias, al ver a X en la tele, pues me interesa por esto, quiero hacerlo. Pues es que luego va en un año llega la pandemia. Es que no te sé decir, realmente. Si hubiera habido shows normales, X gana la Heritage Cup y hay shows aquí, pues no te sé decir si va a venir más gente o menos gente. Es que no ha dado tiempo. No ha dado tiempo, yo creo que no ha dado tiempo a valorar el impacto positivo que haya podido tener X llegando a WWE. De la historia de la lucha libre en España y también incluyendo esa parte del siglo XX, ¿qué combates destacarías? A ver, del siglo XX, luego ya de lo que me fui empapando un poco más, yo creo que el de Pedro Bengochea contra el Cruel Cortés
parece ser que tuvo bastante impacto, ¿vale? Porque eran pesos diferentes. Porque Hércules Cortés era peso pesado y Bengoechea era semipesado. Y al final, y eran los dos campeones de su peso. Y entonces en ese momento yo creo que mediáticamente yo creo que tuvo cierta importancia. Lo que pasa es que no la puedes medir. O sea, mi vara de medir la tengo en la actualidad y al final es lo que se haga más viral. En aquel entonces, pues yo supongo que ese combate sería la bomba en su momento, pero al final lo ven las personas que hayan estado en directo y luego a los 2 días o 3 eh, eh, la gente que lo leyera en la prensa y ya está. No vas a tener ninguna plataforma para ver el vídeo del combate, para ver en la tele era muy limitado y seguramente lo verías en algún reportaje y si acaso y tal. O sea, a modo de anécdota, para que veáis la información, cuando Hércules Cortés tiene el accidente de tráfico y fallece en Estados Unidos, la noticia a España llega 10, 15 días más tarde. Entonces, mediáticamente hablando, es muy difícil que en aquella época un combate fuera pues como el combate este de Fraser y Muhammad Ali, me parece que fue. Eso sí, un poco con el paso del tiempo, pues sí parece que es histórico. Pero en el wrestling, pues siendo más residual o menos mediático, pues yo te puedo decir ese combate pero es desde una percepción un poco con la distancia y creo que ese fue uno de los combates más destacados. Y en la actualidad, es que, yo qué sé, teniendo lo más reciente a lo mejor que podemos tener es, sobre todo para la escena española, ¿no? Como tuvieron un salto muy grande Carlos Romo y A-Kid, pues a lo mejor un combate importante pues fue el combate que tuvieron en WWE, un par de combates que han tenido. El combate de Lucas Scott contra A-Kid fue muy importante por lo que supuso, ¿no? El paso de la antorcha, el retiro de Lucas Scott, que a lo mejor no se le ha agradecido lo suficiente porque al final él, con sus pros y con sus contras y con sus filias y con sus fobias, pues ha sido una figura importante en el wrestling de los 2000. Entonces, pero ya te digo, obviamente, el combate de Ricochet, al final te voy a decir todo combates de A-Kid, pero el combate de Ricochet y A-Kid fue un punto de inflexión, por lo tanto, históricamente es importantísimo. El combate de A-Kid contra Zack Sabre, curiosamente en su momento, pues fue como un combate más, pero luego cuando pues no sé si este combate fue en abril o finales de marzo de 2018 y cuando le da Meltzer las 5 estrellas, no sé si es ese noviembre o no sé cuántos meses pasan. Y entonces, pues al final, pues ese combate es un pelotazo y ya está. Y luego, claro, es que luego también ves los 40 minutos de combate entre A-Kid y Will Ospreay, pues es que se te cae la baba al suelo. Entonces, esos a lo mejor pueden ser los combates más importantes, pero luego hay gente que sí ha tenido combates muy importantes, pero no son tan mediáticos. ¿Cuál es el futuro de Marco Correas? Ostras. El futuro, supongo que claro, os referís en el wrestling. Yo ayudar a WWE en lo que pueda. En lo que pueda. Yo en el tiempo que he estado fuera he visto cosas. No me atrevería a decir, aunque en su momento sí las dije, pues es que se están haciendo mal. Pero no creo que se hicieran mal. Porque hay decisiones complicadas, pero alguien las tiene que tomar. Y al final, pues no puedes contentar a todos. Es verdad que hay cosas que de fuera dices, joder, pues mejor que se hubieran hecho de otra manera.
Y nada, en eso quiero trabajar, en que si hay gente que está en mala sintonía con la WWE, pues jolín, pues yo qué sé, como yo he estado en una época en la que ha estado todo guay y nos hemos llevado genial y tal, pues si queda algo de eso y alguien puede verme como yo qué sé, como un nexo de unión con ese buen rollo, es que no lo sé, o sea, yo lo que quiero es generar buena sintonía, ayudar. Si veo que hay cosas que nos están haciendo bien o creo que se pueden hacer mejor, intentar aportar, sumar y, y nada, y ayudar. O sea, yo estoy, aparte de ser el responsable de redes sociales y comunicación, pues también estoy haciendo labores de booker. eh, Estoy ayudando en relación con el talento, por si hay que mediar en conflictos y todo eso. Entonces, pues todo eso, yo quiero ayudar, quiero ayudar. O sea, no sé si me va a costar la salud, pero quiero ayudar a la triple doble y cuando volvamos a hacer shows, a ver en qué posición estamos, pero ayudar. O sea, yo quiero arrimar el hombro y que haya buen rollo. Y ese es el futuro de Marco, o sea, porque realmente mi futuro personal va a estar muy por encima de la triple doble. Yo tengo mi familia, tengo mi mujer, tengo mi hija, mi trabajo y eso está por encima de todo. Pero a la triple doble ayudar porque ha sido y es una parte muy importante en mi vida y, y creo que es de ley que yo le devuelva, intenta ayudar a que salga todo lo mejor posible. Y en global, ¿cuál es el futuro del wrestling español? El futuro del wrestling español es ahora mismo, voy a ser muy sincero, está negro. Está muy negro por la situación de pandemia. Es decir, es que no se pueden hacer shows. Y aunque se pudieran hacer, no van a ser rentables. Es decir, a mí por poner un ejemplo, en la sala Soco, donde se están haciendo últimamente los eventos de la triple doble, si se hace con aforo reducido, no para que te salga rentable, que vas a poner las entradas a 100 euros. Cuando la pandemia también trae consigo una crisis económica. La gente se va a gastar después de un año y medio sin ver shows en directo, se va a gastar 100 euros, o 50, vamos a ver, 50, 20, 30 euros en una entrada de wrestling. Yo personalmente creo que no. O sea, es a lo mejor pintar un futuro muy negro, pero creo que no. Entonces lo veo negro, es poco a poco. Es que yo no veo el futuro tal y como estamos ahora, en esta situación de pandemia por el COVID. No hay medios. O sea, no hay medios para poder remontar a corto plazo. Salvo que las empresas busquen fórmulas para, para hacer algo, ya sea internet, vídeos. Yo, por ejemplo, ahora estoy muy enganchado a, a la lucha libre chilena, que han hecho un programa digamos que es un tipo, una web serie en la que en cada capítulo hay un par de combates, uno tal. Y es lo que estoy viendo, sobre todo más que WWE incluso, porque me parece algo que se ve muy fácil en 20 minutitos y también me es algo diferente, ¿no? Y no sé, y a lo mejor es en esa línea, no sé si es en esa línea porque tampoco hay medios, porque tú ves estos capítulos y ves en un plató de televisión con unos pantallones LEDs de 20 metros, cámaras, tampoco. Es lo que te digo, no, ahora a día de hoy no se pueden hacer shows. Y lo que se puede hacer, pues a ver en qué circunstancias. Que termina la pandemia por ser un poco más optimista y se pone a hacer shows con normalidad. Pues joder, pues nada, que la gente venga, que se divierta y que crezca esto. Que crezca y que haya opción de hacer eventos en lugares acordes
y en lugares donde pueda venir más gente, en la que todos nos lo pasemos bien, en la que todos podamos convivir bien y vaya creciendo poco a poco. También es verdad que hay que cambiar un poco el chip. O sea, la gente, también sobre todo desde dentro, hay que cambiar el chip de lo que estamos haciendo. O sea, hay gente que no sabe lo que hay que arrimar el hombro. O sea, estés en una posición negativa, a lo mejor que no es tu momento, hay que arrimar el hombro. Para crecer hay que dejarse de egos y de creer que uno es más que nadie ni nada de eso. Entonces en eso de imposiciones, hilo con la respuesta anterior, que eso es lo que quiero aportar. En el futuro, yo personalmente, en la que la gente sepa que hay que remar todos a una, y en el futuro, pues cuando lleguemos a la normalidad, pues que la gente apoye el wrestling, que seamos una piña y nada, y que no pongamos en duda el trabajo de nadie. O sea, aquí estamos trabajando sin llevarnos un euro y quien se lo lleva es testimonial y arrimar el hombro. Ya está.